Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero decirle, no me gusta mucho estar respondiendo cosas, pero al amigo que le escribió a la compañera y amiga Yulisa Céspedes, solamente informarle al amigo que le escribió que yo tengo 24 años ejerciendo el periodismo, no haciendo comentarios, no, ejerciendo el periodismo, principalmente de economía, y me he caracterizado y seguiré caracterizándome por hacer periodismo útil. Yo no hago periodismo de barricada, yo hago periodismo útil. Ese es mi interés, siempre ha sido mi interés y seguirá siendo mi interés. Aquí uno hace un periodismo diferente porque uno hace comentarios, uno expresa opiniones, pero en el ejercicio del periodismo como tal, y los que me han leído y me leen, saben entonces a qué me refiero, se darán cuenta de que yo lo que hago es eso, periodismo útil, no periodismo de barricada. El informe de la Tesorería de la Seguridad Social del pasado mes de noviembre está fresquecito, porque apenas estamos a 11 de diciembre. Entonces está fresquecito. Da cuenta de que nosotros en el sector privado, cuando digo nosotros me refiero a la República Dominicana, el sector empresarial, el sector empleador privado ha ido mejorando y recuperando una parte importante de los empleos que había perdido. Al 1 de marzo de este año, es decir, en el mes que se inició la pandemia, pero antes de iniciarse la pandemia, en la Tesorería de Seguridad Social se registraban 91.739 empleadores, es decir, empresas o instituciones, ahí están públicas y privadas también, que cotizan a la Seguridad Social y entonces son empleadores. 91.739. Y el sector privado, fuera de los empleados públicos, solamente empleados privados. El sector privado registraba 1.585.903 trabajadores cotizando a la Seguridad Social. 1.585.903 trabajadores. Esos son los trabajadores del sector privado formales que estaban registrados a principios de marzo de este año, antes de la pandemia. El mes en que mayor gravedad hubo en cuanto a pérdidas de empleos del sector privado fue el mes de mayo. La pandemia llegó en marzo, abril, se paralizaron las actividades económicas, como ustedes saben, mayo, junio, julio, hasta ahora hemos tenido una reapertura parcial, pero en el mes de mayo fue cuando mayor cantidad de empleados fueron mandados a sus casas y cuando mayor cantidad de empresas cerraron sus puertas, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, y me estoy refiriendo al sector privado. La cantidad de empleos registrados en la Seguridad Social privados bajó de 1.585.903 a 1.057.891. Es decir, que dejaron de cotizar a la Seguridad Social 528.012 trabajadores. 528.012 trabajadores, más de medio millón de trabajadores del sector privado, más de un tercio de la cantidad de trabajadores formales del sector privado. Y la cantidad de empleadores bajó de 91.739 empleadores a 69.863 empleadores. Quiere decir que hubo 21.876 empresas, micro, pequeñas, medianas, que cerraron sus puertas de manera definitiva, de manera total. 21.876 empresas cerraron sus puertas de manera total ya a mayo de este año. O sea, empezaron a cerrar en marzo, abril, pero en mayo fue cuando tocaron fondo. Luego entonces ha habido un proceso de recuperación parcial, ha ido produciéndose una apertura lenta, las empresas han ido abriendo parcialmente también y han ido abriendo también, y se han ido otra vez reintegrando los empleados. A noviembre de este año, de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, a noviembre de este año, se registran como empleadores 89.197. Quiere decir que ya más de 19.300 empresas que habían cerrado volvieron a abrir. Hoy día tenemos cerradas con relación a
marzo de este año, o sea, con relación a antes de la pandemia, hoy día tenemos 2.542 empresas cerradas todavía, que no están cotizando a la seguridad social, que están cerradas. 2.542 menos de las que teníamos a marzo de este año, cuando había 91.739, hoy día tenemos 89.197. Ahora, en cuanto a cantidad de empleos, ¿cuántos empleos se han recuperado? Estoy hablando del sector privado. De 1.585.903 en marzo, bajamos a 1.057.891 en mayo, que fue cuando más empleos se perdieron. Hoy día, a finales de noviembre, tenemos registrados, cotizando a la Seguridad Social, 1.392.818 trabajadores. 1.392.818 trabajadores. Eso es el 87.8% de lo que teníamos antes de la pandemia. 87.8% de lo que teníamos antes de la pandemia. Quiere decir que solamente tenemos como pérdida de empleos a noviembre de este año, en comparación con marzo, antes de la pandemia, hemos perdido o tenemos perdidos actualmente 193.085 empleos. 193.085 empleos. O dicho de otra manera, hemos recuperado, se han reintegrado a cotizar a la Seguridad Social como empleados formales que habían perdido sus empleos a causa de la pandemia. Se han reintegrado 334.927. 334.927 trabajadores de los más de 500.000 que quedaron sin empleo por la pandemia ya se han reintegrado a sus centros de trabajo. Eso quiere decir que se está dando una recuperación lenta pero escalonada en el sector privado, que es el que genera empleos reales. El sector privado, que es el que genera riquezas. Entonces, qué bueno que de una cantidad de 500.000 de trabajadores que quedaron sin empleo a causa de la pandemia, para ser más exactos, 500.000 no, sino 528.012, o sea, poquito más de 500.000, pues hoy día están desempleados 193.085. Falta por hacer, falta por recuperar, nos falta recuperar todavía para estar en la condición en que estábamos en marzo de este año, antes de la pandemia. Nos falta recuperar todavía el 12.2% de la cantidad de empleados que hemos perdido. Nos falta recuperar el 12.2% para llegar a la cantidad de empleados que teníamos antes de la pandemia. Esos son 193.085 trabajadores. De ahí en adelante hay que entonces comenzar o decir que estaríamos comenzando de cero para volver a generar empleos nuevos. Para que ustedes tengan una idea, en el sector privado se estaban registrando en los últimos años alrededor de 100 a 110.000 nuevos empleos en el sector privado. Cada año crecía la cantidad de empleados privados en poquito más de 100.000. Poquito más de 100.000 todos los años. Sin embargo, en el año 2020, no solo no aumentamos esos 100.000, sino que perdimos 500.000. Y hoy día tenemos perdidos cerca de 200.000. Entonces, el déficit que tenemos actualmente en cuanto a el ritmo de generación de empleos es de 300.000. ¿Por qué? Porque dejamos de generar 100.000 nuevos y perdimos o tenemos perdidos al mes de noviembre 193.085. Pero como quiera se ha avanzado. Se ha avanzado porque, repito, hemos recuperado la cantidad de empleos y también se han recuperado una cantidad importante de empresas. Más de 19.000 empresas que cerraron, de las 21.876 que cerraron, más de 19.000 ya volvieron a abrir y están operando. Ahora, ¿por qué están operando muchas de esas empresas y por qué volvieron a reintegrar a muchos de esos empleados? Lo hicieron porque el gobierno mantiene el subsidio conocido como fase 2, que es de aportar 5.000 pesos por cada empleado activo
como completivo del salario para que el empleador no tenga que gastar o pagarle el salario completo, porque entonces sería un gasto grande para empresas que están operando de manera parcial. Le pagan una parte del salario y la otra parte, 5,000 pesos, lo aporta el Estado. Por eso es tan necesario que el gobierno mantenga el fase 2 más allá del 31 de diciembre, por lo menos en el primer trimestre del próximo año. Porque eso es lo que garantiza la reposición, la reintegración de esos trabajadores que están todavía desempleados. Si el gobierno quita al fase 2 ese subsidio al salario de esos trabajadores que ya están activos, es posible que muchas de esas empresas vuelvan a tener que suspenderlo o vuelvan a tener que sacarlos. Entonces, para evitar eso, el gobierno debe extender el fase 2 por lo menos durante el primer trimestre del próximo año. Y es posible que eso se haga, muy posible, porque el gobierno ya tiene incluso los recursos identificados para tales fines. Y porque el gobierno tiene que evitar un retroceso. Si ya se han recuperado más de 334,000 empleos de los que se habían perdido, no podemos retroceder a volver otra vez a perderlos. Tenemos que seguir recuperando y sacando del desempleo a esos 193,085 trabajadores que todavía están sin trabajo como consecuencia de la pandemia.